Ya sabemos que el 24 de junio es el día de San Juan y cada año la iglesia celebra por junio esta gran fiesta. Felicidades a todos los Juanes el 24 de junio cuando llegue. Y este Juan es muy conocido, muy popular, porque es un gran hombre, extraordinario. Hay dos grandes Juanes en la historia, los dos son de hace 2000 años. Uno es Juan Bautista, otro es Juan Evangelista. Juan Bautista tiene la misma edad que Jesús y por aquellos tiempos Juan Evangelista tenía la mitad, era un adolescente. Por decir algo, comienza la vida pública a los 33 años, mientras San Juan tendría Evangelista 16. Hoy vamos a hablar de San Juan Bautista. El 24 de junio es de San Juan Bautista. Mucha gente no sabe cuál de los dos. Bautista es un santo extraordinariamente grande. El más grande de los profetas, Juan el Bautista. El más grande de todos. Tan grande que en una ocasión Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había hombre más grande que San Juan Bautista, dicho por el Señor Jesús. De modo que, caramba, qué señor tan interesante, vale la pena platicar de San Juan Bautista. Sí. Vámonos a hace 2000 años, antes de que naciera Jesús, un año antes de que naciera Jesús. Por aquellos días había un sacerdote, se llamaba Zacarías. Que sería como 6 meses antes de que naciera Jesús, ¿verdad? Aproximadamente. No, fue? Un año, 3 meses antes de que naciera Jesús, por decir algo, el 24 de septiembre del año anterior, estaba este sacerdote Zacarías haciendo sus oficios de ofrecer el incienso. El incienso que estaba en los templos, era un templo, ¿verdad? Y él preparaba el incienso sin que la gente lo viera, era un lugar oculto como detrás de una mampara, donde él preparaba el tabernáculo. El hombre, el sacerdote, entraba al tabernáculo. El sacerdote, el pueblo no, el pueblo se quedaba afuera. Y el pueblo veía que se tardaba y se tardaba el sacerdote y que no salía, y es que se le apareció el arcángel San Gabriel. Se le aparece y le dice: Zacarías, pues te tengo la buena noticia de que tu oración ha sido escuchada y vas a tener un hijo. ¿Y cómo será eso?, le preguntó azorado. Si mi mujer es estéril y ya está anciana, ¿cómo va a ser eso? Y entonces, como pedía una señal, como dudó, San Gabriel le dijo: ¿quieres una señal? Pues te vas a quedar mudo. Imagínate, hasta que se cumplan estas cosas. Vas a tener un hijo, le vas a poner por nombre Juan. Será grande en la presencia de Dios, no beberá vinos ni licores, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Es decir, que va a ser un prerredimido, va a ser concebido con el pecado original, pero va a nacer sin el pecado original. Es el único prerredimido que antes del Gólgota ya tuvo la prerredención. Ya empezamos con signos de grandeza de este muchacho, San Juan Bautista. Entonces sale el sacerdote aquel y sale mudo y a señas le explica a la gente que se le apareció un ángel, y cuando se cumplieron los días de su ministerio, regresó a su casa. Estaba casado con una mujer anciana como él, estéril, y que se llamaba Isabel. Esta Isabel es la prima de la Virgen María. Y aquel par de ancianos, pues engendran. Ella concibe, él engendra a un hijo. Y en su ancianidad tienen a este hijo, y el ángel le había dicho: le pondrás por nombre Juan. Y aquella mujer, al verse embarazada a esa edad, se ocultó 5 meses. Se fue 5 meses, a lo mejor sintió algo de pena, que después de esa edad, pues ella ya se empezara a notar en el vientre que iba a tener un bebé. Entonces estaban ellos retirados, viviendo lejos de las personas, orando sumamente, aceptando la voluntad de Dios, felices, porque era un gran milagro en ese tiempo, pues no había ninguna otra forma de que
se hiciera ningún tratamiento ni nada, solamente la voluntad de Dios, y fue aceptada por ellos. Fue algo grande. Y una gran satisfacción, el sueño de toda la vida de tener un hijo, pues por fin se les cumplía en su ancianidad. Muchos grandes personajes de la Biblia han sido hijos de padres ancianos. Sansón, el profeta Samuel, la Virgen María y también San Juan Bautista. Y ya eran ancianos los dos y estériles además, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, pues finalmente nace ese niño, sí. y Juan, nace el niño, y entonces le dice: tú, niño, serás hijo de Dios, el más grande profeta, hijo del Altísimo, le dice su papá Zacarías, porque habló en ese momento cuando el niño nació. Él volvió a hablar y le dijo eso: tú serás el más grande del Altísimo, un hijo de Dios, el Altísimo de Dios, le dijo eso. Cuando el niño iba en su sexto mes de gestación dentro del vientre de su madre, le faltaban 3 meses para nacer, cuando Isabel recibe la visita de su prima, la Virgen María. Y ya conocemos sí. la escena esa. Sí, recibe la visita de la Virgen, porque cuando el mismo ángel San Gabriel, se le aparece a la Virgen y le dice que iba a ser la madre de Dios, y también ella, asombrada, dijo que cómo iba a ser eso si no conocía a varón alguno, y el ángel Gabriel dice: para Dios no hay imposibles, ahí está tu prima Isabel, que siendo anciana y estéril, va en el 6º mes del embarazo. Eso le causó una gran alegría también a la Santísima Virgen, y le pidió posteriormente a San José, su esposo, que la llevara a ayudarla, a asistirla, porque pues estaba sola en un lugar lejano, y corre hasta al lugar donde estaba Zacarías e Isabel, y a la hora que llega la Virgen, Isabel le dice: bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. En ese momento el hijo que estaba en el vientre de Isabel brincó de gozo y se llenó del Espíritu Santo. Ahí está donde comenzó para él el ser redimido, porque ya, aunque como dijo Francisco, sí fue concebido con el pecado, pero nació sin el pecado original. Dice el Evangelio que aquel niño saltó de gozo cuando escuchó la voz de la Virgen María, y entonces Isabel le dijo: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Porque apenas llegó tu saludo a mis oídos. Cuando aquel niño pues salta de gozo en mi vientre. Y la Iglesia en esto entiende una prerredención. San Juan Bautista es un prerredimido, recibió la redención antes de la muerte, de la pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo, y nace en estado de gracia, nace sin el pecado original, porque dentro del vientre de su madre, pues al escuchar la voz de la Virgen María, este niño es un prerredimido, el primer redimido del género humano. Desde Adán no había habido ningún otro redimido. Y por eso es el más grande de los profetas, precisamente es una de las razones, porque fue prerredimido. Nacer sin el pecado original, porque de ahí toda la humanidad pues nacimos con el pecado original, hasta que por medio del bautismo pudimos borrar ese pecado. Y el más grande de los profetas, dicho por el mismo nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión Jesús le pedía, pasaron los años, y 33 años después de estas cosas, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña mecida por el viento, un hombre vestido con vestiduras elegantes. ¿Qué salieron a ver, verdad, al desierto? ¿Un profeta? Pues sí. Yo les digo que sí, un profeta, un gran profeta, el más grande de los profetas. Y Jesús dice una cosa muy grande: yo les aseguro que nacido de mujer no hay nadie que sea más grande que San Juan Bautista. Esta es la gran fiesta de este hombre, porque Cristo mismo lo canoniza diciendo: no ha habido nacido de mujer nadie que sea más grande que
Juan Bautista. Juan el Bautista parece ser que quedó huérfano muy pequeño, nos imaginamos, ya que ellos eran mayores de edad, y es cuando él se retira al desierto. Sí, porque pues tiene el privilegio, Bautista, de nacer en las manos de María. María lo recibe al nacer. Lo primero que ve en sus ojos es a la Virgen María. Tuvo el privilegio de ser recibido por ella. Fueron las únicas dos que sabían que María iba a ser la Madre de Dios. También fue eso aquel secreto de la redención estaba solamente entre dos mujeres, entre Isabel. María y también Isabel. Uh-huh. Y pasa una semana y a la semana se circuncidan los niños hebreos y se les pone un nombre. Y entonces a la semana que los circuncidan preguntan: ¿cómo se va a llamar tu niño? Y entonces Isabel dice: se va a llamar Juan. Ella sin haberlo platicado con nadie, porque no tenía ningún pariente que se llamara Juan. Decían, ¿ese nombre a qué corresponde? ¿A algún antepasado, algún pariente? Y Isabel, pues inspirada del Espíritu Santo, dijo, su nombre será Juan, y luego le preguntan eso mismo a Zacarías. Entonces van con el marido mudo, Zacarías, y le preguntan: Zacarías, ¿cómo quieres que se llame tu niño? Y Zacarías, como estaba mudo, pues pide una tablilla, y en la tablilla escribe: Juan es su nombre. Y se maravillaron que sin ponerse de acuerdo, los dos coincidieran en que fuera Juan, y la gente se admiraba: ¿qué va a ser de este niño que están pasando tantos prodigios? Y en cuanto escribe que Juan va a ser su nombre, se le suelta la lengua y comienza a alabar al Señor, y le dice: pues tu niño serás llamado profeta del Altísimo. Y fue una gran conmoción que aquellos ancianos tuvieran un hijo y que hubiera nacido en semejantes circunstancias, y la gente decía: ¿qué va a ser de este niño que está naciendo con tantas señales, con tantos prodigios? Su vida fue de silencio posteriormente allá en el desierto. Él se vestía con una piel de camello, un cinturón de piel, y se alimentaba con aves silvestres, con flores silvestres, y así pasó muchísimos años, pues casi 30, ¿no? Serían sí, 33 años más. Dice el Evangelio que se alimentaba de langostas, de miel silvestre, que vivía en el desierto, y este hombre iba a ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Una vez en el desierto, cuando tenía 33 años, entonces Dios lo manda a predicar. El Espíritu Santo lo manda a predicar y a bautizar con agua del Jordán. Si le dice que ya nació el Mesías, que anda por allí, que lo anuncie, no lo conocía, aunque eran primos segundos, sus madres eran primas, los hijos, Jesús y Juan, eran primos segundos. ¿Verdad? Y nunca se habían visto entre ellos. Nunca, jamás en su vida se habían visto. Aquel niño se crió solito, huérfano en el desierto, y llevaba una vida pues de ermitaño. Y de oración, yo me imagino, pues inspirado del Espíritu Santo, cuántas cosas se le revelarían a él para el camino que él iba a emprender, de veras, antes de dar a conocer a Cristo, a Jesús, y sobre todo que sentía el mandato de ir a enseñar una nueva doctrina, primeramente el bautismo con el agua para redimir los pecados, que sí eran perdonados. San Juan Bautista llegaba y perdonaba los pecados. Es la primera manifestación que aparece de la redención, del perdón de los pecados. Llegaban aquellas gentes, los bautizaba Juan y confesaban sus pecados y recibían el perdón. Todavía no era el sacramento de la confesión que instituye nuestro Señor Jesucristo, pero es un precursor de Cristo y es un precursor del sacramento de la confesión. Así de grande es San Juan. Es un santo realmente gigantesco. Era un bautismo de penitencia, ¿verdad? En remisión de los pecados.
Eso era. Y sigue siendo igual. Sigue siendo. Para que haya perdón del pecado tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber penitencia, ¿verdad? Entonces aquel niño pues salió a bautizar y entonces les decía que ya venía el Mesías, que se prepararan para la llegada del Mesías, que el que tenga 2 túnicas que regale una, que el que tenga alimentos que regale la mitad. Y empezaba a hablar de una nueva doctrina que nunca conocieron, antes era ojo por ojo y diente por diente, de justicia y de paz. Y a los cobradores de impuestos, ¿qué nos recomiendas? Que no cobren más de lo que está tasado, de lo que es justo. Y a los soldados, ¿qué nos recomiendas? Que no acusen a nadie falsamente y que se consuelen, que se satisfagan, que se contenten con su salario, al grado de que era tan impresionante de que preguntaba a la gente si él sería el Mesías, y fueron de Jerusalén los doctores y escribas de la ley, fueron a preguntarle si él sería el Mesías, y él contestó que no, que él no era el Mesías, que el Mesías ya está entre vosotros, ya anda por ahí, ya está por aparecer, pero el Mesías es tan grande que yo no soy digno de desatarle ni siquiera las correas de sus sandalias. Y al no conocerse mutuamente Juan y nuestro Señor, el Mesías, pues iba a haber una señal de cómo reconocerlo a él, a través de una paloma del Espíritu Santo que iba a posarse. El pueblo se hacía bautizar por San Juan Bautista. El pueblo iba y creía que era un gran profeta. Los que no creían en él eran los escribas y los fariseos y los doctores de la ley. Ellos no aceptaron el testimonio de San Juan Bautista. Bueno, pues seguiremos platicando de este Juan del 24 de junio, del San Juan Bautista. Pero, ¿qué les parece si hoy que está con nosotros Fernando, le pidamos que nos cante una de sus canciones? Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada en este mundo ni más grande y más profundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.
siervos de los pobres, trabajamos con amor, porque en ellos encontramos sin reservas al Señor. Una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida es poderle servir a estos niños pobres del Perú, poder compartir con ellos la vida, la experiencia de entregarles mi tiempo. A veces es fácil entregar dinero, es fácil dar una dádiva, pero es muy difícil entregar la vida, ¿no? Es muy difícil dar todo lo que uno tiene. Dice Jesús, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Yo no tengo mucho que dar, tengo solamente mi vida y pues aquí está. Se las entrego y pues ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pretendo? Pues llegar a ser un sacerdote santo, que valga la pena como sacerdote y que valga la pena como papá para ellos y si ellos lo quieren, pues aquí estoy. Asístele. Somos siervos de los pobres, trabajamos con amor, porque en ellos encontramos sin reservas al Señor. Hola, ¿qué tal? Soy Sara Karina Mendoza. Los espero aquí en Sazonando con Amor, nuestro programa de recetas fáciles para que se puedan lucir todos los martes a las 10 de la mañana en María Visión, Luz Católica. Estamos hablando de San Juan y hay confusión en la gente que cuando dice el 24 de junio, día de San Juan, bueno, ¿cuál de los Juanes? Hay Juan Bautista, Juan Evangelista. Estamos hablando de Juan Bautista, del Juan de junio, de aquel Juan grande, de aquel Juan que fue prerredimido, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, aquel Juan del que nos hablan los misterios del Rosario, de aquel Juan de la visitación de Nuestra Señora subida a la Virgen Santa Isabel. Y los fariseos y los saduceos no lo aceptaban. El pueblo lo aceptó como un gran profeta, los fariseos no. Decían que estaba endemoniado, sí. Que estaba endemoniado. Y Juan decía que era una raza de víboras, no aceptaba lo que le decía. Ese calificativo de raza de víboras, después se lo repite también nuestro Señor Jesucristo. Sí. San Juan tenía una oración. Cuando nuestro Señor enseña a los discípulos a rezar el Padre Nuestro, le dijeron, enséñanos una oración, así como San Juan le enseñó una oración a sus discípulos. Esa oración se perdió, no se sabe cuál era. Este San Juan tenía sus discípulos, tenía dos discípulos muy buenos, muy consentidos, muy grandes, los Andrés y Juan el Evangelista eran sus discípulos muy queridos. Y cuando Jesús viene a bautizarse al Jordán, entonces Jesús le hereda ese par de discípulos. Les dice, ya hicieron conmigo la primaria, váyanse a hacer la secundaria con Jesús. Y entonces Andrés y Juan siguen a Jesús después del bautismo. Sabemos que el bautizo, ¿cómo fue? Cuando San Juan Bautista predicaba en el desierto, cuando vivía en el desierto, el Espíritu Santo le comunica que vaya al río Jordán a bautizar con agua y hablar del perdón, de la remisión de los pecados. El primero que remite los pecados, que empieza con un perdón de los pecados, es San Juan Bautista. Fíjate qué poder le dio Dios de hacer la remisión de los pecados a los que confesaban sus pecados. El primer confesor fue San Juan Bautista. Todavía no es la confesión sacramental, no es el perdón sacramental de los pecados que después instituiría nuestro Señor Jesucristo, pero así de grande es este Juan Bautista. Y decían que estaba endemoniado, y los fariseos y los doctores pues no creyeron en San Juan Bautista.
Pero un buen día se acerca al Jordán Jesús. Jesús se despide de su madre, dame la bendición porque me voy a mi vida pública. Comienza Jesús su vida pública, tenía 33 años, se va al río Jordán a encontrarse con Juan. Nunca se habían visto, eran primos segundos, pero nunca se habían visto. San Juan Bautista no sabía quién era el Mesías, mucho menos que era su primo. Y cuando lo ve llegar, Jesús llega al Jordán y San Juan Bautista dice: he aquí al Cordero de Dios, al que quita los pecados del mundo. Esas palabras las repetimos, las repite el sacerdote todos los días en la Santa Misa, cuando muestra la Sagrada Eucaristía y dice: este es el Cordero de Dios. Son palabras de San Juan Bautista, así de grandísimo es este santo. Y ahí después de ese bautismo ya se retiran, ya no se vuelven a ver nunca jamás. Cada quien predica en diferente lugar. Juan Bautista se queda ahí en el Jordán y Jesús se va por otros lugares, precisamente no a bautizar. Jesús nunca bautizó, solamente Juan el Bautista. Él iba a predicar, les iba enseñando esa nueva manera de vivir, de amar, de perdonar, y empezó a hacer grandes milagros. Los ciegos devolvieron la vista, los cojos caminaron, los mudos hablaron. Hubo muchos milagros que hizo nuestro Señor en su predicación, y también lo empezó a seguir una multitud. Ya llevaba al lado también esos 2 discípulos que Juan los había empezado a dar, como dijo Francisco, enseñarles la primera parte, entonces estuvieron al lado de nuestro Señor. Fueron los primeros discípulos. Ya sabemos que San Juan, apóstol, Evangelista, el muchacho aquel, sí, adolescente, llevó a Santiago su hermano, y que Andrés hizo apostolado con Simón Pedro, para que sepamos, para que aprendamos nosotros a hacer apostolado con nuestra familia, con nuestros hermanos. La nueva doctrina, fue esa la nueva doctrina que empezaban ellos a escuchar, todas esas multitudes. Hubo un tiempo en que había 2 grupos predicando en Palestina: el grupo de nuestro Señor Jesucristo, el grupo de San Juan, cada quien con sus discípulos, predicando, hablando del reino de Dios simultáneamente. Y San Juan Bautista, en su predicación, le decía al rey Herodes que no le era lícito su unión con Herodías. Era su cuñada. Porque era su cuñada, era mujer de su medio hermano Filipo. No te es lícito tener por mujer a la mujer de tu cuñado. Y entonces Herodías lo odiaba. Pero sin embargo Herodes tenía una gran simpatía por Juan el Bautista, le convencía, le gustaba a solas platicar con él, pero siempre la personalidad de su esposa era tan fuerte que con ese coraje y ese enojo que tenía porque no le permitía, no era lícito que viviera con él, pues fue haciendo una campaña para que lo metieran preso. ¿Verdad? Conviene precisar que Herodes es Herodes II. Herodes el Grande fue el de la matanza de los niños inocentes cuando Jesús tenía 1 año de edad, y lo sucedió en el trono Arquelao. Y ahí entonces, en este momento, Herodes es también hijo de Herodes el Grande. Herodes es el que juzga a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que aparece en los evangelios en la pasión del Señor es este Herodes. Herodes le gustaba escuchar la predicación de San Juan Bautista, le gustaba, pero le dolía, pues, que le decía que no era lícito que tuviera por mujer a esa cuñada suya, a Herodías. Y Herodías estuvo insistiendo. Este hombre me insulta, me dice que soy una ramera, que soy una mujer pública, que no es lícito mi unión, yo soy la reina. Y estuvo insistiendo hasta que Herodes lo mete a la cárcel. No quiero que lo metas a la cárcel, quiero que lo mates. Él no hallaba justificación para matarlo. Herodes decía que matarlo, es un profeta, la gente, el pueblo lo tiene por un gran profeta, y yo también. Y entonces no puedo matar al Bautista, lo voy a dejar en la cárcel. Pero sucede algo grande, sucede que hacen una fiesta, a Herodes le hacen una fiesta grande, de esos bacanales que hacían antes, llenos de vino y
y de mucha diversión. Entonces invita Herodina se llamaba, ¿verdad? Salomé. Herodías Salomé. Tenía una hija, Salomé. Sí, tenía una hija, Salomé, una joven hermosísima. Entonces le invita para que baile ahí en presencia de tantas personalidades grandes que había en esa fiesta, para seducirlo. Y Herodes se dejó seducir, ya que traía vino y todo, y le dijo: pídeme lo que quieras, yo te lo concederé, soy el rey y te puedo dar lo que me pidas. Y esta Salomé, aconsejada por su madre, le dijo que pidiera la cabeza de Juan, y fue donde se sorprendió muchísimo Herodes a tal cosa, cómo era posible, no lo concebía. Sin embargo, pues no podía retractarse a lo ofrecido y manda pedir la cabeza. Por su juramento manda a un verdugo que le lleve la cabeza, y aquella cabeza en una charola se la da a la niña, y la niña se la da a su madre, y ya se le cumplió el capricho de decapitar a Juan Bautista. Así muere, es el primer mártir del catolicismo, es el primer mártir del Nuevo Testamento. Después vendrían muchísimos, y este hombre recibe una gran alabanza de Jesús, que se conoce como el panegírico de San Juan. Panegírico quiere decir alabanza. Cuando Jesús dice que salieron a ver al desierto, una caña mecida por el viento, un hombre vestido elegantemente, un profeta, porque yo veo que los que se visten elegantemente viven en palacios, vive en el desierto. Salieron a ver un profeta. Pues que sí, un profeta, un gran profeta, no solamente un gran profeta. Y Jesús dice de unas palabras impresionantes: yo les aseguro que nacido de mujer, no hay nadie que sea más grande que Juan el Bautista. Tan grande que cuando después empezaron a escuchar a Jesús, pensó Herodes que era Juan resucitado. Que Jesús era San Juan que había resucitado. ¿Verdad? Sí. En una ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo expulsa a los mercaderes del templo, los escribas y fariseos le preguntaron: ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les contesta: yo primero les voy a hacer una pregunta. Si me contestan, les digo con qué autoridad lo hago. Y la pregunta es: ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y se fueron aparte a ponerse de acuerdo. Dijeron: si decimos que es de Dios, entonces nos va a decir: ¿y por qué no se bautizaron ustedes? Claro. Y si decimos que fue de los hombres, se nos echa encima el pueblo, porque el pueblo lo tenía como por un gran profeta. Jesús tenía un gran cariño por este hombre, no por ser su primo segundo, sino porque pues era el precursor. Era el precursor del Mesías. Ya Isaías, 700 años antes de Cristo, había predicado que vendría un precursor, ¿verdad? Y también Malaquías, 300 años antes lo había profetizado. Llega este hombre, nace, es un gran héroe, es un gran mártir de la Iglesia Católica. La tumba de San Juan Bautista está en Damasco. Damasco está al norte de Jerusalén. ¿Se acuerdan que San Pablo iba camino al norte, camino a Damasco, cuando se le aparece nuestro Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En esa ciudad de Damasco está hasta el presente la tumba de San Juan Bautista. Y Herodes murió posteriormente en el desierto también. En el destierro. En el destierro. En el destierro, porque Herodes fue desterrado. Un hijo de Herodías, ¿verdad? Un hermano de Salomé, lo acusa ante el César de ser traidor al César, y el César, sin más averiguaciones, para no correr riesgos, lo destierra a la Galia, actualmente a Francia. Herodías lo siguió. Herodes muere por allá. La fiesta el 24 de junio, la fiesta de este gran mártir de la Iglesia cristiana, San Juan Bautista. Nos quedamos con un mensaje, nos quedamos con el panegírico de San Juan.
de que nuestro Señor dijo que nacido de mujer nadie, ningún profeta era tan grande como Juan Bautista. Pero a continuación nuestro Señor Jesucristo dice: pero en verdad os digo que cualquiera del reino de los cielos, el más pequeño del reino de los cielos, es superior a San Juan Bautista. ¿Cómo nos pone nuestro Señor así de grandes? Mucho, mucho más grandes que Juan, siendo nosotros la iglesia, tenemos el reino de los cielos por el bautismo, por la filiación divina, porque perdimos el pecado original, por eso, por el bautismo. Cuán grande fue Juan y cuán superiores somos nosotros solo por lo que nuestro Señor nos regaló, nos los dio gratis. Es algo maravilloso pensar que siendo hijos de Dios, habiendo perdido el derecho al cielo por el pecado, no se vale. Vamos a luchar, no seamos como los saduceos y como los fariseos que estemos endemoniados. Al contrario, hay que hacer a un lado esas cosas tan terribles. La redención vino a curar la naturaleza humana, pero lo curó de una manera tan extraordinaria, tan extraordinaria, que quedó mejor que antes. Entonces, de tal manera de que los redimidos, los miembros de la iglesia, todos nosotros, usted que me escucha, todos nosotros, todos los bautizados, somos superiores a San Juan Bautista, el más grande de los santos, que de nacido de mujer ninguno tan grande como San Juan. Son palabras de Jesús. Pero en verdad os digo que el más pequeño del reino de los cielos, esos somos nosotros, es superior a San Juan, porque nosotros tenemos los 7 sacramentos, porque tenemos el perdón de los pecados sacramental, tenemos la comunión, nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que nos demos cuenta por esta vida de San Juan de la gran dignidad que tiene la naturaleza humana. Dice Cristo que somos superiores a San Juan Bautista. ¿Cuánto nos ama nuestro Señor para habernos dado ese regalo tan maravilloso de vivir en gracia? Tanto nos ama que esa redención fue tan abundante, tan superabundante, que nos coloca en esa categoría. Complejo de inferioridad nosotros, si somos hijos de Dios y superiores a San Juan Bautista, y nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Que esto nos sirva de acicate para pasar por la vida con la frente en alto, que somos hijos de Dios. Bueno, pues les tenemos una canción muy romántica, muy linda, aquí en la voz de Fernando, y luego regresamos a despedirnos de ustedes. Como al sol le hace falta la luna, pues sin él no podría darnos luz. Como el aire hace falta en el mundo, así me haces falta tú. Si algún día quisieras dejarme por mi madre, que no ibas a ver, ni pensar, ni morir, ni vivir, mucho menos cantar o reír. Cuando has visto llorar a las piedras, cuando has visto resecarse el mar, dime tú qué hay eterno en el mundo, no más nuestro amor y ya. Golondrinas, sensontles jilgueros, vengan todos que hoy van a escuchar la canción más hermosa del mundo.
es la risa de quien quiero más. Gracias, Fernando Tejeda, el arquitecto Tejeda, el asesino de mujeres, cantando esas canciones preciosas de amor. Amigos, queremos despedirnos con un mensaje, porque seguimos recordando que cada mes de junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. No solamente hablamos de San Juan Bautista, en todo junio se recuerda al Sagrado Corazón de Jesús. Y quiero recordar aquellas palabras del Sagrado Corazón donde dijo que aquellos que difundan la devoción de los viernes primeros y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Jesús llevaría grabado en su corazón su nombre, no escrito como un tatuaje, grabado como una cicatriz. Entonces Jesús lleva en su corazón grabado el nombre de todos aquellos que difunden la devoción por el Sagrado Corazón de Jesús, principalmente en el mes de junio. En María Visión tenemos el privilegio grande de que podemos llegar a millones de hogares en 3 continentes diferentes para difundir esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y eso nos da la seguridad de que nuestros nombres están grabados en el corazón santísimo de Jesús. No solamente de las personas que aparecen en pantalla, porque por 3 personas que salimos en pantalla hay 300 personas trabajando alrededor de María Visión. Todos los colaboradores. Todos los colaboradores ¿verdad? En cámaras, en cabina, en máster, en las oficinas, en todas partes. Todo mundo, desde Emilio y Mónica hasta el último de los colaboradores de María Visión, que soy yo, el último, el más humilde y el más guapo. Todos tenemos ese privilegio, pero aparte de nosotros 300, a lo mejor hay 3,000, 3 millones, 30 millones de colaboradores que son ustedes los que ven estos programas, son ustedes que difunden la devoción al Sagrado Corazón después de escuchar nuestros programas, son ustedes que compran nuestros DVDs para ayudarnos económicamente, son aquellos que nos mandan sus aportaciones económicas, que depositan como la viuda, pequeños óbolos, porque de grano en grano llena la gallina el buche. Ustedes que nos ayudan económicamente están grabando su nombre en el Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por ayudarnos a sostener María Visión para que esta señal llegue no a 3 continentes, sino que muy pronto, Dios quiera, que veamos que llega a más países y que llegue a todo el mundo. Amigos, muchas gracias. Nos veremos aquí en un programa próximo. Bárbara, muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias por invitarme. Hay que grabar el nombre de nosotros en el corazón de Jesús, amando y orando.